Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles, una bendición poder pues estar aquí en esta hermosa congregación. Como decía Rocío, yo vengo de la Ciudad de México, ahí el Señor me tiene pastoreando a un grupo de personas también desde hace 20 años, por la gracia de Dios. Y bueno, pues lo que les puedo decir es que siempre es un deleite hablar la palabra, es una bendición tremenda. Decía Rocío, vamos a recibir doble alimento y pues eso nos es causa de gozo, ¿verdad? Porque es lo que más necesitamos realmente. Podemos tener abundancia material, podemos tener abundancia de alimento físico, pero si el alimento espiritual falta, pues entonces nos falta todo realmente. Y bueno, yo conozco a sus pastores, a Raúl y a Rocío, desde hace 12 años. El Señor me permitió tener una pues bonita amistad con ellos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Casa de Oración y conocí al pastor Chío Olivares, al ministerio de Casa de Oración, en una reunión de pastores, pues el pastor Chuy me presentó, yo saludé a los pastores, yo les platiqué un poquito al grupo de pastores, mi trasfondo, mi contexto ministerial, de donde el Señor me estaba sacando, cómo Dios había transformado mi entendimiento acerca de las Escrituras, cómo ahora estaba aprendiendo lo que era la sana doctrina, porque yo no predicaba la sana doctrina. Ahora puedo testificar y me da mucho gusto poder hablar de esto también en público, porque yo sé que hay quienes les da miedo el cambio, ¿verdad? A veces nos acobardamos, pero cuando viene el Señor y te habla como a mí y me dice, si no predicas el Evangelio te vas a perder y se van a perder todos los que te oyen, entonces creo que es necesario decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Y dame la oportunidad de serte fiel. Entonces el pastor Chuy en esa reunión de pastores habló un poquito de mí, de ese contexto, y cuando yo bajé y hubo un receso y yo fui al baño, la primera persona que se me acercó fue el pastor Raúl. Me abordó en el pasillo hacia el baño y me dijo cosas como, Dani, yo te entiendo y quiero decirte que no te juzgo. Y que puedes encontrar en mí un amigo. Yo estoy para apoyarte, yo te abro mis brazos de amistad y tú cuentas conmigo para lo que tú quieras. No estás solo, en este cambio yo estoy contigo, puedes contar conmigo. Wow, para mí fue algo increíble ese acercamiento que él tuvo conmigo. Meses después él fue a la Ciudad de México, lo invité a compartir la palabra. Y yo estaba nuevecito en el cambio y cuando él predicaba, yo le decía a mi esposa que estaba a un lado, yo literalmente le digo, siento como si estuviera tomando, no sé si aquí se llamen los garrafones de agua, los contenedores de agua grande. Decía, yo siento que estoy tomando como un garrafón de agua pura. ¿Sí? Era para mí, hermanos, el Evangelio hablado por labios de hombres que ya lo entendían, era algo sobrenatural, maravilloso. Entonces quiero decirles con esto que le agradezco a Dios por la vida del pastor Raúl, de su esposa Rocío, por esa amistad tan sincera, tan genuina de parte de Dios. Y ahora que ellos están acá en Londres, yo le decía ayer en la noche, Señor, me acuerdo de aquella bienvenida que me dio Raúl allá en Guadalajara, ¿verdad? Y yo sé que tú le has dado una bienvenida mejor aquí en Londres y le has dado un cuerpo, una iglesia, gente que lo ama, junto con Rocío, que los quiere y los respeta. Entonces yo no quería dejar de decir esto, hermanos, para que también sea de edificación para ustedes, ¿verdad? Entonces gracias Pastor Raúl, gracias Rocío, son una bendición para mi vida y también es una bendición visitar este país por primera vez. Estoy en este país de Londres, estoy contento, estoy emocionado, también pues le agradezco al Pastor Chuy, ¿verdad? Que me haya invitado a acompañarlo y dijo, ¿me acompañas? Y pues por ahí me metieron al rol de predicadores, dije, bueno. Entonces, gracias Pastor Chuy por la invitación y pues, estoy contento también con mi otro compañero y amigo Memo López, ¿verdad? Pues vamos a predicar a Cristo, amén. Un gusto conocerles, hermanos, un gusto, que Dios les bendiga.
y allá tiene su casa en la Ciudad de México. Ahora sí voy a poner mi cronómetro. Los minutos anteriores no cuentan, a partir de ahora cuentan. Bueno, el tema yo lo he titulado para este momento, Creciendo en el conocimiento de las escrituras, en un mundo que está alejado de Dios. Es una realidad, es una verdad en todos lados, donde quiera que estamos, donde quiera que viajamos y nos desenvolvemos, experimentamos, vemos esta triste realidad, ¿verdad? Que el mundo cada vez se aleja más de Dios, a pesar de que las circunstancias a nivel mundial son más adversas, más difíciles, más complicadas. La gente parece que Dios, pues ya iba a decir es su último recurso, muchas veces ya ni siquiera es recurso para ellos, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer dos textos de inicio, Juan capítulo 1, versículo 5, y después Salmo 119, 105. Juan 1, 5, les voy a leer la Nueva Versión Internacional, que se lee de la siguiente manera. Son palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Así dice esta versión. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Salmo capítulo 119, versículo 105. Es un texto que sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta versión dice, y luz para mi camino. Otra versión dice, su palabra es luz para mis pasos. Entonces, en un mundo, hermanos, que pues a menudo parece cada vez más alejarse de Dios, el conocimiento de las Escrituras hoy se vuelve esencial para mantenernos arraigados en la fe y en la verdad. ¿Sí? Hoy en día observamos una creciente oposición en la sociedad hacia la Biblia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por la sencilla razón de que la verdad pues puede ser incómoda. Es incómoda para muchas personas y al mismo tiempo es desafiante para la gente. O sea, hoy ustedes lo viven, nosotros en México también lo vivimos, temas como la ideología de género, el aborto y la moral en general, etcétera, etcétera, pues continuamente son confrontados hoy en día por valores cristianos, por valores bíblicos, por los cristianos valientes, ¿verdad? Que dicen yo voy a hablar, yo voy a testificar, yo voy a decir que eso es pecado. Y por supuesto eso hace que la oposición contra el conocimiento de Dios crezca cada vez más. Sin embargo, Jesús dijo una gran verdad en el texto que acabamos de leer. Jesús dijo que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, aunque ese sea el deseo de la gente, extinguir la luz, extinguir la verdad. A Jesús, ustedes saben, lo mataron, lo quisieron. Ellos pensaban, lo vamos a desaparecer y se va a terminar el problema. Vamos a extinguir con el mensaje de este hombre, este Mesías, entre comillas, y entonces se acabó el problema y nosotros vamos a seguir con nuestra forma de religión. Sin embargo, el texto que leemos es poderoso porque dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir esa luz. Y a pesar de esto, ¿de qué? De que las tinieblas nunca podrán extinguir la luz de la verdad. A pesar de eso, el alejamiento de Dios sigue siendo muy atractivo hoy en día porque de esa manera la gente encuentra su autonomía y su placer inmediato. O sea, claro, por supuesto, esto tiene sentido para ellos porque si no hay un ser superior que es Dios, que ese ser superior dicta la moral, pues para el mundo es mucho mejor, ¿verdad? Entonces dice, por eso es que también el ateísmo pues es una fuerza que crece como bola de nieve, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, en la adolescencia, en las universidades, a través de la ciencia, lo que les enseñan, los pensamientos de sus profesores. Para ellos es más fácil adoptar un pensamiento ateo, de decir, bueno, pues no hay un Dios
y si no hay un Dios, pues eso quiere decir que yo puedo moverme como me gusta, puedo pensar como yo quiero, puedo tomar las decisiones, ya no las que me convienen, sino las que a mí me gustan, ¿verdad? Y eso es algo que impera en nuestra sociedad el día de hoy. Entonces, hoy vamos a explorar la importancia de crecer en el conocimiento de las Escrituras y cómo enfrentar esta oposición en nuestra sociedad. Punto número 1, tenemos que ir siempre a la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría son las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, la fuente de nuestra sabiduría son las Escrituras. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 2, versículo 6, les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: pues el Señor da la sabiduría, el Señor da el conocimiento y el discernimiento. Estas tres cosas brotan de sus labios, ¿verdad? El Señor da la sabiduría, conocimiento y discernimiento. Estas tres cosas brotan de sus labios. Nada más completo, ¿verdad? Y nada más con más fuerza que Dios mismo. Miren, las Escrituras, hermanos, son la fuente suprema de sabiduría. Las Escrituras son la fuente de nuestro conocimiento y la fuente de nuestro discernimiento. O sea, lo que quiero decir es que las Escrituras nos dan la explicación clara y el entendimiento completo de todo lo que nuestros ojos ven que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque vemos muchas veces, dice el dicho, dice el refrán, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y a veces estamos viendo las cosas que suceden, las ideologías que se forman, las filosofías, el pensamiento, las leyes que se aprueban, etcétera, 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 etcétera. Y llegamos al punto de creer un poco que no está tan mal eso que estamos viendo u oyendo. Se acercó una señorita de 15 años con mi esposa y conmigo en alguna ocasión y nos dijo: tengo miedo de lo siguiente. En mi escuela se me acercó una chica y me besó la boca. Una chica de 15 años besando a esta otra señorita de 15 años. Me besó en la boca. Entonces dice ella, yo le dije a ella: oye, no me beses, porque a mí no me gustan las mujeres. Le dijo, yo no soy lesbiana. Entonces la otra chica le respondió y le dijo, yo tampoco soy lesbiana. Y no te estoy besando porque sea lesbiana. Simplemente es una forma de divertirnos. Vamos a divertirnos. Entonces vino esta señorita, fíjense que esta señorita, aunque cristiana, pero ella es del tipo de chicas que les gustaría ser como popular en su escuela, que por el otro lado siente que no tiene amigos, que no le importa mucho a la gente, que sus padres le dedican poco tiempo y viene confundida y nos dice, tengo miedo de terminar aceptando esto que esta chica me dijo, que esta puede ser una manera de divertirnos sin precisamente ser una lesbiana declarada. Entonces, la primera respuesta que se me vino y le dije, ¿sabes por qué te pasa eso? Por falta de discernimiento. Y el discernimiento lo vamos a desarrollar mediante el conocimiento de las Escrituras. Por supuesto que es muy importante la sabiduría que nosotros podemos escuchar de otras personas, la consejería, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando ahorita de este tema, de cómo el conocimiento de las Escrituras nos va a ayudar a discernir el mundo oscuro en donde nos encontramos. Claro que la sociedad impía, que no le interesa a Dios, que no le interesa la moral de Dios, pues siempre va a presentar oposición porque consideran la Biblia como anticuada y sobre todo como no relevante para los problemas modernos. De ahí que nosotros los cristianos pues debemos conocer en el conocimiento de las Escrituras en medio de este mundo que cada vez está más ciego. ¿Para qué? Para crecer en nuestro discernimiento espiritual. Por ejemplo, nosotros vemos en las Escrituras a José. José fue un hombre que a pesar de todo lo que vivió con sus hermanos, de todo lo que vivió con los egipcios paganos,
Pues es un hombre que mantuvo su fe, fue un hombre que mantuvo su carácter en medio de Egipto, en medio de idolatría, en medio de prácticas paganas, horribles. Ahora, ¿por qué José no se amoldó a Egipto? ¿Por qué José no se hizo como ellos en medio de esa sociedad en la que él vivía, que es igual a la que hoy vivimos? ¿O dónde estuvo el éxito de José? Bueno, el éxito de José estuvo en que él decidió no olvidar su fe y las bases espirituales que su padre Jacob le había enseñado desde muy pequeño. Entonces nosotros vemos cómo entonces el fundamento de las escrituras en el corazón, mientras más nos arraiguemos en la escritura, mientras más estudiemos su palabra, mientras más abracemos las verdades bíblicas, más difícil va a ser que nosotros padezcamos de lo que este mundo hoy padece, y junto con nosotros nuestros hijos. O sea, hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la fuente de sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente del discernimiento. Como José, tenemos las bases morales correctas, no solo que rigen una sociedad, sino que rigen nuestra vida. Sin embargo, va a ser nuestra decisión tomar esas bases o simplemente soltarlas y ser influenciados por corrientes externas, ser influenciados por amigos, ser influenciados por las leyes que hoy se están dando en nuestras naciones. Ya es nuestra decisión. Pero tú tienes en tus manos las bases correctas de la moral de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Eso es lo que pasó con José. Ahora, a diferencia de José, el rey Salomón, pues aunque fue el hombre más sabio de todos los tiempos después de Cristo, una vez un hermano me decía, oye, pero ¿por qué Salomón, siendo un hombre tan sabio, un hombre que pues ustedes saben, no ha habido otro hombre sin pensar en Jesús, por supuesto, después de Cristo, tan sabio como Salomón? Yo le dije, mira, Dios le dio a Salomón un don, pero él, esa sabiduría, ¿no?, ese entendimiento, esa claridad para gobernar, pero él en su vida personal fue un desastre. La escritura, no digo que siempre, pero la escritura dice que él tuvo 700 mujeres, se casó 700 veces. Imagínense, no se conformó con una, ¿verdad? Se casó 700 veces, aparte tuvo otras 3 mujeres con las cuales no se casó, 300 concubinas, pero sí fueron sí tuvo que ver con ellas, tuvo relaciones con ellas. ¿Y sabes qué? Que esta conducta, al final, dice la escritura, que lo llevó a la adoración de ídolos, a los dioses que sus propias esposas adoraban. Poco a poco vemos en Salomón que él se alejó de la verdad, tal vez sin darse cuenta. Y eso pasa cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de las escrituras, cuando nos alejamos de la sabiduría que está ahí en la Biblia. Sin darnos cuenta, nos podemos casar con 1000 ideologías, con 1000 filosofías, con 1000 políticas, con 1000 maneras de pensar, con 1000 estilos de vidas, con 1000 modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando menos te das cuenta, ya eres parte del sistema. Acuérdense, la escritura dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Expectamos un sistema, observamos un sistema, aprendemos cómo se mueve el sistema, sabemos por dónde va el sistema, pero el Señor dice, ustedes deben entender todo el tiempo que no son parte del sistema. Nosotros tenemos que ir contra la corriente, no ser parte de ellos. Porque si tú no disciernes, si tú no te sumerges en el conocimiento de las Escrituras, si tú no le das la importancia al conocimiento bíblico, al rato vamos a estar como toda la gente o como algunos cristianos que a veces a mí me toca ver en la Ciudad de México. Estamos en las marchas a favor del aborto, señoritas cristianas que están en las marchas, que se unen con las señoritas feministas, ¿verdad? Y que dicen, bueno, pues es que parte de lo que ellos enseñan no está tan mal, es que parte del movimiento LGBT no está tan mal, es que parte de un poquito de esto del aborto, bueno, yo pienso que una parte no está tan mal. O sea, ¿qué vemos ahí? Que sin darnos cuenta nos estamos ensuciando con lo que es el sistema.
porque nos alejamos de la fuente del discernimiento que son las Sagradas Escrituras. Decía Rocío, hoy tenemos doble porción de pan, pero tú y yo debemos tener una porción de pan espiritual todos los días. Todos los días. Todos los días debemos tener un tiempo con Dios donde leemos su palabra, meditamos, tratamos de memorizar. Yo le digo a mis hijos porque me decían, oye papá, ¿tienes algún tip para que se me haga más fácil, más rápido, menos difícil estudiar y orar? Porque nosotros en casa pues tenemos varias reglas y una de las reglas es que así como comemos, dormimos, nos bañamos, pues también leemos la Biblia y oramos. Entonces ellos todos los días leen su Biblia y oran 1 hora en total y a veces pues se cansan, la carne siempre se opone al espíritu, ¿no? Y no es parte de la naturaleza del hombre. Además, la concupiscencia sí, la carne busca deleitarse y alimentarse, pero el espíritu es más difícil. Entonces yo les dije a ellos, mira, el tip que yo hago es el siguiente, yo leo la Biblia y conforme voy leyendo la Biblia, ahí yo veo principios, ¿no? O exhortaciones que Dios hizo, o reprobaciones, o pecados que alguien cometió, algún desliz de algún personaje bíblico, y me detengo, porque para mí eso es una verdad o un principio. Y yo le digo, ay Señor, mira, José huyó cuando aquella mujer lo quiso desnudar, ¿verdad? Y él dijo, ¿cómo haría yo esto contra Dios y contra mi amo? Entonces les digo, yo en ese momento cierro los ojos y yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a ser como José. Que en el momento en el que venga una tentación, un ataque, una sugerencia, algo, Señor, para dañar mi moral, para dañar mi corazón, para ensuciar mi vida espiritual, que yo, Señor, si yo no sé actuar quizá con un poco más o no tengo la sabiduría suficiente, Señor, por lo menos que corra, como dice el dicho, mejor aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú alimentas tu espíritu con la fuente de sabiduría que es las Sagradas Escrituras, créeme, digo, no es fácil, pero te va a ser mucho más fácil resistir contra el sistema y salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Miren, así como los padres aconsejamos a nuestros hijos para que crezcan en su discernimiento, pues de la misma manera debemos alimentar nuestro discernimiento con la sabiduría de la palabra de Dios. Si hay algo a lo que debemos comprometernos es a eso, alimentarnos diariamente con las Sagradas Escrituras. Punto número 2, nos enfrentamos al desafío de la oposición a la verdad. Nos estamos enfrentando al desafío de la oposición a la verdad. Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús dijo que la luz vino al mundo, pero hubo un problema, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus acciones eran malas. Ahora escuchen, la oposición a la verdad de las Escrituras es una realidad, pero ¿de quién va a venir siempre? De personas que aman la oscuridad. La oposición a la verdad siempre va a venir de personas que aman el pecado, ¿no? O sea, va a venir la oscuridad de políticos corruptos e inmorales. Va a venir de los adúlteros que dicen, Dios no debe meterse en estos asuntos. ¿De dónde va a venir la oscuridad? De los homosexuales que dicen, el sexo es para que lo disfrutemos sin importar con quién, ¿verdad? O va a venir de los que abortan, que dicen, es que yo soy dueño de mi propio cuerpo, Dios me lo dio, que no se quiera meter ahora. ¿Para qué me lo dio Dios, no? O va a venir de nuestros propios jóvenes, de la iglesia, nuestros hijos, que van a decir, bueno, solo quiero divertirme. Es que solo quiero pasarla bien. Es que papá, ¿qué tiene de malo? ¿No? Y no se ponen a pensar en las consecuencias que van a venir más adelante. Por esa razón es que la sociedad se opone a la Biblia, porque la Biblia revela lo que hay en los corazones de la gente. O sea, la verdad siempre les va a resultar incómoda porque va a demandar de ellos cambios en su estilo de vida. Pero en realidad, hermano, esto es un desafío
que nosotros los cristianos tenemos que enfrentar. ¿Cuántos están conscientes en que el conocimiento de las Escrituras es un desafío para nosotros hacia el cambio en nuestro estilo de vida? ¿No es cierto? Claro que sí, o sea, porque Dios hasta nos ayuda a cambiar esos malos hábitos en hábitos buenos. O sea, si tú eres una persona trasnochadora y que te gusta dormirte 2, 3 de la mañana, entra la palabra de Dios y te dice, hey, la noche se hizo para descansar, ¿verdad? No para ver Netflix, no para estar en YouTube, no para estar en Facebook. Entonces la palabra de Dios realmente nos educa. Con mayor razón en nuestra área espiritual, en el alimento, en el discernimiento espiritual. Un ejemplo positivo de un hombre que buscó la verdad a pesar de la oposición. Este personaje del Nuevo Testamento, fue Nicodemo. Ustedes conocen la historia. Y ustedes saben que Nicodemo no era una persona común y corriente en la sociedad religiosa de la época de Jesús. Nicodemo era un fariseo renombrado, él era un fariseo respetado en el Sanedrín. Jesús le dijo, siendo tú el maestro de la ley, o sea, siendo tú uno de los principales, ¿no sabes eso? ¿Se acuerdan de que Jesús le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y él le dijo, ¿y cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo, tú eres el maestro de la ley, tú eres un respetado maestro, tú eres un fariseo y ¿no sabes eso? Y le puso una analogía maravillosa, la analogía del viento. Ustedes la saben. El viento sopla, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que nace de Dios, ¿no? O sea, es una obra del Espíritu Santo. Pero esperen, Nicodemo hizo algo asombroso. Nicodemo hizo algo que nadie esperaría, ni los discípulos. Él buscó la verdad, buscando a Jesús. Ellos tenían la Torá en sus manos, ellos tenían la ley de Moisés, ellos tenían su Biblia, pero él entendió, por el discernimiento quizá de las Escrituras, por el deseo de su corazón, por obra del Espíritu Santo, él buscó la verdad en quien sus propios compañeros jamás lo harían, en Jesús. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Y por qué digo esto, hermanos, sin hacer larga la historia? Porque esa es nuestra posición en el mundo. Nosotros tenemos que buscar la verdad de Dios, tenemos que buscar la verdad de las Escrituras en medio de la oposición, o sin importar el tamaño de la oposición que tengamos, sin importar nada de eso. Créeme que el mundo puede esperar oposición de muchos lugares, ¿no? Bueno, hoy yo decía hace un momento, hoy vemos marchas de las mujeres feministas, vemos marchas de los estudiantes, vemos movimientos políticos, pero la sociedad o la política, a veces de quien menos espera oposición es de la propia Biblia. Y para eso estamos aquí nosotros. Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra, que nosotros también somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos mostrar resistencia al pecado. Amén, hermanos. Ustedes están en este país y esa es una de sus comisiones. Ese es uno de los planes de Dios para sus vidas. Dios les ha bendecido de muchas formas, de muchas maneras, pero el Señor te dice, pero no se te olvide el mensaje que tienes. No olvides el tesoro que ha sido depositado en vasos de barro. No se te olvide que yo te traje aquí para mi gloria. No se te olvide que yo te traje a ti con un plan y con un propósito. Y la maldad, dice la Biblia, se multiplica, así como la ciencia, pero la maldad se multiplica y dice el Señor, estás aquí para hacer resistencia, no para ser parte del sistema, sino para hacer resistencia. Ahora, el hecho de hacer resistencia, ¿vas a detener el pecado? No lo vas a detener. Jesús sabía que Él no iba a detener el pecado aún en su época, pero Él venía cumpliendo el plan de su Padre. Lo que oigo de mi Padre, eso les enseño. Yo no vengo a hablar de mí mismo.
Yo lo que oigo de mi Padre se los transmito. Nosotros no vamos a poder exterminar la maldad ni el pecado. Eso va a continuar, tiene que continuar bíblicamente, pero tenemos que ser, hermanos, esa resistencia, esa voz, ¿verdad? Que dice, hey, eso está mal, eso ofende a Dios. Eso es pecado, eso no está bien. Que le digas a tus hijos, oye, lo que estás haciendo es peligroso, es grave. Detente, deja de seguir pensando deja de seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo. ¿Y sabes lo que te va a pasar cuando hagas eso? ¿Sabes lo que te va a pasar cuando muestras resistencia, cuando eres un Nicodemo? ¿Sabes lo que te va a pasar cuando quieres ser sal en la tierra, cuando quieres ser luz en la oscuridad? Pues lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos que rechazaron la verdad, lo mataron, lo llevaron a la crucifixión, lo llevaron a la cruz. Entonces, de aquí parto y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a morir por la verdad? Bueno, nadie se sienta obligado a decir amén, ¿verdad? No, es una respuesta, ¿verdad? Es una pregunta, debería ser una pregunta retórica, ¿no? Que en la pregunta está la respuesta. ¿Estás dispuesto a morir por la verdad? ¿Estarás dispuesto a ser perseguido por la verdad? ¿Estaremos dispuestos en nuestro hogar a mostrar esa resistencia al pecado, a ser sal? ¿Estaremos dispuestos a tener esa voz, hermano, que se levanta y que le decimos, Señor, quiero honrarte, quiero tener una voz como la de Noé, quiero tener una voz como la de Abraham, quiero tener una voz como la de Pablo? Señor, cuando Pablo dijo, ahí ustedes adoran a un montón de dioses y vi una imagen al Dios no conocido y él estaba dispuesto a dar su vida por Dios, por Cristo. Vengo a predicarles a ese Dios conocido. Que le prediques empezando desde tu casa, ¿no? A tus propios hijos, a ese Dios que aún no conocen. A ese Dios que para ellos es quizás solamente no sé, una imagen que tú les has mostrado a través de tus palabras, de tus sermones, de tus enseñanzas, yo qué sé, y que tú puedas decirles, no, este Dios es un Dios real, es un Dios que transforma vidas. Es un Dios que cambia corazones. Es un Dios que cuando Él ve que tú estás contra el sistema, que tú estás dispuesto a luchar contra todo esto que sucede en el mundo, Dios ve el corazón y te bendice. ¿Estamos dispuestos? Hermano, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la verdad es como una linterna en la oscuridad que ilumina el camino y siempre va a revelar lo que está oculto. Y Dios nos dice en este día que Él nos ha dado su palabra para mostrar esa resistencia. Punto número 3. Debemos encender la luz de la palabra en la oscuridad del mundo. Debemos encender la luz de la palabra en la oscuridad del mundo. Juan 1:5 es el texto que leímos al principio. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Porque no hay tiniebla, por muy densa que esté, que pueda extinguir la luz. ¿No es cierto? Mire, hermanos, la palabra de Dios es una luz en un mundo lleno de oscuridad espiritual. ¿Y saben qué? Que a pesar de la oposición, la verdad siempre va a brillar. ¿Cuántos saben eso? La verdad siempre va a brillar. La sociedad siempre va a intentar apagar la luz de la palabra, ¿verdad? Pero la palabra siempre prevalecerá. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, el mundo, por supuesto, cuando oye de brillar la palabra, dice, bueno, pues nosotros brillamos, ¿no? El mundo tiene sus formas de brillar. Una buena política puede ser una forma de brillar de un país, una buena economía como este país, ¿no? Dices, wow, es un país de primer mundo. Nosotros los mexicanos somos un país de tercer mundo por nuestra economía, por nuestras políticas, por la corrupción, por esto o por aquello, ¿verdad? Y el mundo se jacta y puede decir, bueno, wow, no somos como los mexicanos, ¿no? Tal vez dirán algunos. Bueno, tienen sus formas de jactarse y que ellos considerarían como un brillo, un buen estado de derecho, un buen ejército,
Hoy incluso es tener una mente abierta, un open mind. O sea, es una forma de brillar como sociedad, ¿no? De decir, bueno, es que el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, ahora somos más individuales, somos más independientes, somos más autónomos. Ahora los padres pueden demandar los hijos pueden demandar a sus padres. Sin embargo, cuando examinamos todo eso, pues vemos la realidad, una densa oscuridad. Y no hay brillo realmente. Vemos a una sociedad triste, ¿no es cierto? Una sociedad enojada con Dios, enojada contra el gobierno, enojados contra la vida. Vemos a una sociedad rebelde en todos los aspectos, a una sociedad frustrada. Y eso no es lo peor, una sociedad cada vez más impía, cada vez más sucia. Y es ahí donde aparecemos nosotros en escena. Es ahí donde entramos encendiendo la luz del Evangelio, hermanos. ¿Verdad? Es ahí donde la gente puede decir, eres un retrógrada, eres un religioso, eres un anticuado, eres una mente cerrada. ¿Verdad? Los tiempos han cambiado, ya no es como en tu época, pero el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. O sea, el Señor es vigente, sus principios morales están vigentes hasta el día de hoy, son los mejores que podamos encontrar, y eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Es lo que queremos para la iglesia, es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Han leído esa historia? Esta mujer estaba hundida, ustedes saben su vida, hundida en una densa oscuridad moral y espiritual, hasta que encontró la luz de Jesús y su vida dio un giro de 180 grados. ¿Qué fue lo primero que hizo después de su conversión a Cristo? Llevó la luz de Jesús a sus vecinos, a sus conciudadanos. ¿Te acuerdas tú quién eras antes de que la luz de Cristo viniera a tu vida? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Estabas hundido en la misma oscuridad que esta mujer samaritana. ¿No es cierto, hermanos? ¿Verdad? Eras una persona inmoral seguramente, y eso te llevó a ser una persona insatisfecha, un hombre y una mujer amargada, solo, con una familia destruida y con muchos pecados sobre tus espaldas. Eso era yo, sin la luz de Cristo. Y lo reconocemos y le damos gracias a Dios porque vino la luz a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ahora todo cambió, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Hoy podemos decir que somos felices. Hoy podemos decir que nos sentimos plenos, que tenemos una familia restaurada, que se ha ido la depresión, que se va la amargura, que se fue el enojo, se fue la tristeza, se fue la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso sucedió hasta que vino la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos ser como los fariseos, que tuvieron la luz entre ellos, pero la apagaron en sus propias vidas y en la vida de muchas personas. O sea, a pesar de haber visto los milagros de Cristo, a pesar de haber escuchado sus enseñanzas, a pesar de haber estado junto a un hombre maravilloso, extraordinario como lo fue nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos también a uno de sus propios apóstoles, Judas. No aprovecharon la oportunidad, ellos apagaron la luz de Cristo en sus propias vidas y en las vidas de la gente. La palabra de Dios es como un faro en medio de una tormenta. ¿Qué hace? Que nos va a guiar hacia puerto seguro. El mundo está sufriendo, hermanos. El mundo está sufriendo. Y sufre mucho, sufre turbulencias muy fuertes, porque cuando creen que aprueban una ley que ellos creen que está bien y está mal a los ojos de Dios,
lo único que produce es más dolor a la sociedad. Entonces, con las leyes que aprueban, con las filosofías que hoy se enseñan, con las ideologías modernas, el mundo cada vez sufre y sufre más. La pregunta, sin embargo, sería si tenemos encendido el faro de esperanza o lo tenemos apagado. Punto número 4. Debemos ser vidas modeladas por la palabra de Dios. Debemos ser vidas modeladas por la palabra de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Me regala tantita agua, hermano Diego, por favor? Gracias. Santiago 1, del versículo 22 al versículo 25. ¿Ya lo tienen? Gracias. Gracias. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica. Versículo 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida inmediatamente de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Gloria a Dios, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, debe en primer lugar transformar nuestras vidas. Pero inmediatamente después debe llevarnos a la acción. ¿Sí? Lo primero que hace, transforma nuestra vida porque nos da una nueva naturaleza en Cristo, porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso suena muy bien, pero dice Dios, no, pero junto con eso va la acción. Es como cuando la Biblia dice, Dios pone el querer como el hacer porque esa es su buena voluntad. Entonces hay quienes dicen, pastor, yo quiero servir. Y le digo, ¿y por qué llevas tanto tiempo sin servir a Dios? Es que estoy orando y estoy esperando el tiempo de Dios. No, es que si Dios ya puso en ti el querer, Él pone el hacer, ¿verdad? Es la acción, es la decisión tuya. Y es lo que estamos hablando. La palabra de Dios transforma vidas, pero inmediatamente después nos lleva a la acción. Entonces, eso quiere decir que cada capítulo que leemos de la Biblia, cada historia que leemos, cada mensaje que escuchamos desde el púlpito, nos debe llevar a la acción, se convierte en un nuevo desafío para nuestra fe. Si Dios nos está dando un mensaje contra el pecado, debemos salir con esa convicción, ¿verdad? Y decir, bueno, ya Dios me habló de la gravedad del pecado, de la paga del pecado, del problema del pecado. Entonces yo no voy a salir y voy a seguir viviendo en pecado, porque entonces, pues no sería un cristiano. Si el Señor nos da un mensaje sobre los juicios venideros, sobre las cosas que están sucediendo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a guardar ese mensaje? ¿Vamos a hacer como Jonás, que Dios le dijo, ve a Nínive y predica arrepentimiento? Y Jonás dice, ay no, Señor, es que ellos fueron los culpables de lo que nos pasó hace tantos y tantos años. Y ahí vemos un corazón amargado de Jonás contra la vida, contra las personas. Y el Señor te dice, es que yo estoy por venir y tienes que anunciar este juicio venidero. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, anunciarlo. O sea, debemos dejar que la palabra de Dios le dé forma a nuestro diario vivir. Que le dé forma a nuestro diario vivir. ¿Cómo le llamaron a los seguidores de Cristo por primera vez en Antioquía? ¿Cómo se les llamó por primera vez? Cristianos. Antes los del camino, ¿no? Después se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué se les llamó cristiano? Bueno, no solo porque enseñaban las enseñanzas de Cristo, sino porque sus vidas ahora habían sido transformadas, moldeadas
por ese mensaje. Ahora ellos se habían convertido en un modelo a seguir. ¿Entendieron, hermanos? O sea, nosotros debemos ser eso mismo. Vidas que ejemplifiquen la vida de Cristo, lo más que se pueda. El Señor Jesús dijo, sean imitadores. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Verdad? Que tú puedas decirle eso a tus hijos. A ver, yo hablo, tengo 5 hijos. Y el menor ya tiene 12 años. Y en ocasiones él, por ejemplo, la otra vez mi esposa le llamó la atención, discutió con él, se llama Pablito, se llama Pablo, le decimos Pablito, ¿verdad? Y discutió con él y lo disciplinó. Y entonces mi esposa se dio la media vuelta, se fue al cuarto y ya viene Pablito atrás de ella para discutir. Y le dice a mi esposa, no quiero hablar contigo en este momento, estoy muy molesta contigo. Y cuando va a cerrar la puerta, Pablito mete el pie en la puerta para no dejarla cerrar. Y le dice, no la cierres, quiero decirte algo. Y mi esposa, quita el pie. Y él, no lo quito y quita el pie. Entonces llegué yo y le agarré el bracito y me lo jalé. Y le dije, ¿alguna vez has visto que yo hago eso con tu mamá? ¿Alguna vez tú has visto que ella esté molesta conmigo en una diferencia y que yo llegue y la confronte o yo desafíe su persona de esa manera que tú lo estás haciendo? Y creo que ese es el ejemplo más poderoso que podemos darles a nuestros hijos, lo que ellos ven en nosotros, ¿verdad? Porque de otra manera ellos dicen, nomás me estás sermoneando, ¿no? Y no, el mejor sermón es el que ven en nuestra propia vida, en nuestros pasos, ¿sí? Y eso es lo que el Señor está diciendo, que nosotros ejemplifiquemos, que modelemos a Cristo con nuestras vidas. Por eso yo puse entre paréntesis, lo más que se pueda. Amén, pero entra ahí ya nuestra decisión. ¿Cuántos dicen, yo me voy a esforzar, yo lo voy a hacer para gloria de Dios? ¿Sí? Ahora, si no sabes cómo modelar a Cristo, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué haría Cristo si estuviera en tu lugar? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué le diría Cristo a un homosexual? ¿Qué le diría Cristo? Bueno, ¿qué le dijo Cristo? Iba a decir qué le diría Cristo a una prostituta. ¿Qué le dijo Cristo? Bueno, no era una prostituta, aquí era la mujer adúltera, ¿no? ¿Qué le diría Cristo a quienes autorizan la ley del aborto? ¿Qué le diría Jesús a un mentiroso? ¿Qué le diría Jesús a un ladrón? ¿Qué le diría Jesús a un idólatra? Ahora, no te estoy diciendo que vaya y les diga, ladrón, ¿verdad? Idólatra, mentiroso, hijo del diablo, no. Porque Jesús vivió muchas escenas en su ministerio, escenas fuertes de confrontación. También, pero él era un hombre muy sabio. Y también sabía confrontar el pecado con mucha sabiduría, con mucha misericordia, con mucha gracia, con mucha bondad. Entonces, esa es la idea, que hay situaciones y habrá momentos en donde tenemos que confrontar la pecaminosidad de un hijo o la pecaminosidad de una persona o una situación o una ley o una práctica o una ideología o una filosofía con una resistencia más fuerte, pero hay otros momentos en donde nuestra resistencia va a tener que ser con más gracia, con más tranquilidad, con más, decimos en México, con más tacto, con más entendimiento. ¿Sabes por qué los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús y predicar el Evangelio? Porque la palabra les dio forma a sus vidas. Ellos se entregaron tanto a la palabra que jamás volvieron a encontrar significado en sus anteriores trabajos. Ellos dedicaron su vida a proclamar la verdad. Y así debe ser nuestra vida también, ¿no? Dedicada a proclamar la verdad del Señor. Pese a la situación política, pese a la situación ideológica que estemos viviendo como nación, nuestra vida
debe ser dedicada a proclamar la verdad y a dejarnos moldear por el Señor. Amén. Punto número 5. Tenemos la responsabilidad de transmitir la verdad a las nuevas generaciones. Esa es una gran responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras le dice Dios a Moisés que hoy te mando estarán en tu corazón. Se las inculcarás a tus hijos. Hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo. ¿Sí? Este punto es muy importante, hermanos. Muy, muy importante. Tenemos la enorme responsabilidad de transmitir la verdad de las Escrituras a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todavía no soy abuelo, pero ya falta menos. O sea, como padres, hermanos, ¿qué disciplinas le estamos enseñando a nuestros hijos para que aprendan más la Biblia como padres? ¿No? ¿Cuánto tiempo le permitimos que usen los videojuegos? ¿Cuánto tiempo les permitimos que usen las redes sociales? Porque hay ciertas edades donde podemos todavía intervenir, ¿no? O sea, tenemos la responsabilidad de pasarles la estafeta de la verdad. Y no sé si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Este Pablito que les contaba, en otra disciplina que tuvo recientemente, se le quitó su iPad, se le deja jugarlo 1 hora al día y mi esposa había salido a hacer otras cosas y cuando regresó vio el tiempo de pantalla y llevaba 7 horas. Ese Pablito. Y le dijo a mi esposa, 7 horas, no es cierto, mamá. Ah, entonces el iPad, fíjate, resultaste más mentiroso tú que el iPad, le dijo. No es cierto, pues se lo demostró. Miren, le quitó el iPad y ¿saben lo que hizo? Empezó a llorar y empezó a tener reacciones que nunca habíamos visto en él. Con 1 hora al día que se le da, O sea, ni siquiera hablo de que son niños que no están en supervisión. Esa vez se aventó 7 horas, pero él juega 1 hora todos los días y revisamos los juegos que juega, ¿no? Pero cuando se le quitó, estaba tan dañado en su entendimiento, en su cabecita, que se empezó a jalar el pelo él solo así. Y nos dolió, lloramos. Al instante lloramos. Y cuando él no esperaba esa reacción de nosotros, ni nosotros la de él, menos nosotros. Y él vio, y le damos gracias a Dios porque por iniciativa propia, él se acercó y me dijo más tarde, oye papi, yo creo que ya me tienes que quitar el iPad, me dijo. Me dijo, porque me puse mal. Me puse mal, le dije, súper mal. Y desde entonces, yo creo que tendrá unos 2 meses de eso, que no use el iPad, porque él nos lo entregó. Y yo aproveché el momento para hacer un comparativo, ¿verdad? Y le dije, mira, si tú en lugar de llenarte de eso, te llenaras de historias bíblicas, tu reacción no hubiese sido esa, hubiera sido lo contrario. A lo mejor habría sido, Señor, te pido que me perdones, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Pero ¿te das cuenta cómo eso altera? Porque siempre aprovechamos los tiempos de la comida para decirles, hablar con ellos, cómo afecta la cabeza, la mente, el corazón, todo eso, ¿no? Y ellos siempre, no es cierto, y no es cierto, y nos sacan artículos que no es cierto, y puras cosas así, ¿no? Pero hasta que él se dio cuenta de su condición, lo entendió. Así está mi hijo, o estaba, ¿no? O se puso, mejor dicho. Pero ¿cómo estarán los de ustedes? Los de nosotros, no lo sabemos. Pero lo que sí te quiero decir es que tenemos la responsabilidad de entregarles la verdad a través de las Escrituras.
La sociedad fomenta a nuestros hijos la idea de que la fe es irrelevante, incluso perjudicial para sus derechos. O sea, el mundo está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y Timoteo es un ejemplo de un joven que le pasaron la estafeta de la verdad. ¿Y quién le pasó la estafeta de la verdad a Timoteo? Dos mujeres, su mamá y su abuela, Loida y Eunice, ¿se acuerdan? Ellos, dice la Escritura en 2 Timoteo 1:5, que le enseñaron desde su niñez las Escrituras. Y un ejemplo negativo fue el rey Manasés. Manasés comenzó a reinar a los 12 años de edad, y ¿sabes qué es lo primero que dice su historia? Que hizo lo que ofende al Señor. Qué triste es ver que a medida que crecen nuestros hijos, pues también crecen ofendiendo al Señor, ¿no? Desobedientes a Dios, irreverentes a Dios, a sus padres, rebeldes a su palabra, amoldados a este mundo, etc. Y muchas veces somos nosotros, los padres, los que tenemos la culpa porque no les transmitimos la verdad de Dios a tiempo. Y transmitir la verdad de Dios es simplemente como plantar semillas en su corazón, ¿no? Semillitas que van a crecer y se van a convertir en árboles fuertes y fructíferos. Pero si nosotros no sembramos esas semillas del conocimiento de la verdad de su palabra, ¿sabes lo que va a pasar? Y ya está pasando, que otros van a sembrar las suyas, que ya lo están haciendo. Las filosofías, las ideologías, el feminismo, el LGBT, el ateísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les enseñamos a nuestros hijos cosas tan, digamos, tan mundanas, en el buen sentido de la palabra, como andar en bicicleta, si les enseñas a nadar, a volar un papalote, a jugar el yoyo, pues con mayor razón debemos guiarlos en su camino en la fe. Con mayor razón. ¿Cuántos dicen amén? Así que con eso termino, hermanos. En un mundo que a menudo se está oponiendo al conocimiento de las Escrituras, recordemos que la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. ¿Sí? La palabra de Dios es nuestra luz y es nuestra transformación. Así vamos a poder crecer en el conocimiento de las Escrituras y ser luces brillantes en un mundo cada vez más alejado de Dios. Amén. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero serte fiel en medio de este mundo que cada vez está más alejado de Dios? Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias en este momento por traer tu luz a nuestras vidas. Gracias por recordarnos esta verdad que estamos viviendo en este mundo, en esta vida, en un mundo que cada vez se aleja más de ti, que cada vez está más oscuro, que cada vez es más resistente a ti, a tu moral, a tus mandamientos, a la espiritualidad que viene de ti. Pero nosotros, Señor, estamos aquí con un propósito definido por parte tuyo. Nosotros queremos ser entendidos de eso. Señor, no queremos ver nuestra estancia en este país o en el lugar donde nos has puesto como un lugar donde pues vivimos, hacemos negocios, ganamos dinero, le dejamos una herencia material a nuestros hijos. Señor, porque todo esto se va a acabar un día, va a ser destruido completamente. Pero la vida del Espíritu va a ser premiada, va a haber galardones en el cielo, Señor. Y ahí realmente nos daremos cuenta del trabajo que hicimos en esta vida. Esta vida, Señor, es dura, es difícil, es opuesta a ti, es hostil a ti, es una vida donde los corazones de las personas cada vez buscan su autonomía, endurecen su corazón como Faraón. Pero tú estás dando oportunidad, Señor, y tú
Tú estás equipando las iglesias, la iglesia tuya repartida en todo el mundo y aquí en Londres también, Señor. Así que te queremos pedir, Señor, que nos sigas dando la fuerza, pero también la valentía, Señor. Que podamos ser esos hombres y esas mujeres que entendemos la gravedad de la situación del mundo. Ha alcanzado en parte a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a personas que conocemos, Señor, y ese dolor que produce, que nos haga más férreos, que nos haga más consistentes en nuestra fe, que nos haga más serios en el caminar en Cristo, que produzca en nosotros, Señor, un corazón más valiente, que podamos ser más entendidos, Señor, de ese regalo que recibimos, de esa luz que nos has dado, Señor, de esa espada que es más cortante que la espada de doble filo. Señor, que podamos entender que a este mundo hay que salir con un armamento, Señor, con una coraza de justicia, con un casco, Señor, de la fe, con una espada del Espíritu, con esas sandalias del apresto del Evangelio, que, Señor, que debemos, esta es una lucha de resistencia, Señor. No nos vamos a pelear, Señor, con las ideologías o con las políticas, pero las tenemos que resistir con valentía, Señor, y enséñanos, ayúdanos a enseñarles esto a nuestros hijos. Señor, que ellos no sean parte de este sistema moderno, incoherente, absurdo, inmoral, ridículo. Señor, que lo único que promueve es la obscenidad y la obsesión por lastimar tu corazón, por profanar las cosas santas, por deshonrar tu nombre. Que nosotros no sea así, Señor. Queremos ser valientes soldados de Jesucristo. Mi casa y yo serviremos al Señor, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor.